En noviembre de 2001 se celebró en el Colegio Mayor Zurbarán la sesión inaugural del proceso de canonización de Guadalupe Ortiz de Landázuri, un proceso con el que la Iglesia investiga la posible santidad de sus hijos. Pues un proceso de beatificación o de canonización declara que una persona ha alcanzado la plenitud del amor, ha alcanzado la santidad. Segundo, que está en el cielo, que goza de la visión beatífica. Y tercero, que es propuesto a los fieles del mundo entero como modelo, como ejemplo para su caminar de santidad y como intercesor delante de Dios para alcanzar los bienes materiales o espirituales que uno requiera. ...12 de diciembre de 1916... El mundo se desangraba, sembrando de muertos los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En un Madrid pacífico y alegre de la España neutral, nace María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia. Es la cuarta hija de Manuel y Eulogia. Él, oficial de artillería, procede de una familia de tradición castrense. Ella es una mujer aristocrática, hija de la condesa de Torrealta. Al poco de nacer Guadalupe, muere uno de los hijos del matrimonio. De ahora en adelante serán tres: Eduardo, Manolo y Lupe. La familia sigue al padre en los destinos que va teniendo en su carrera militar: Larache, Segovia, Tetuán. Quizá de su padre adquiere Guadalupe ciertos aspectos del carácter, como la fortaleza, la capacidad de tomar decisiones o unas gotas de espíritu aventurero. Es una mujer avanzada en la España de su tiempo. A la hora de decidir qué hacer con su futuro, escoge la licenciatura de Químicas. Eran pocas las mujeres universitarias en aquellos años, y muchas menos en carreras de ciencias. De 60 alumnos de primer curso, tan solo 5 eran chicas. La vida de Guadalupe no se diferencia en nada de la de otros estudiantes. La carrera, las amigas, algún novio. Durante un tiempo sale con un compañero de la Facultad de Químicas, pero la relación no dura mucho. En Fuenterrabía, a donde ha acudido con su madre a veranear, les golpea la noticia de la sublevación del 18 de julio de 1936. Comienza en España una larga guerra civil. El 7 de septiembre consiguen llegar a Madrid. Acusado de sedición, el padre ha sido condenado a muerte por un tribunal popular. Guadalupe le acompaña en la última noche. Al salir, el padre le pide a Guadalupe el rosario. También les dejaba escrito en una última nota: en fin, hay que ser fuertes ante las grandes penas. Yo moriré pensando en ti, Eulogita, que has sido el amor de mi vida. En ti, a quien debo una felicidad que dura desde que nos conocimos hasta hoy. Pensaré en esos 3 hijos nuestros que han sido nuestro orgullo por todos los conceptos. Os pido perdón si alguna vez lo merecí. Rezad por mí todos los días. Sed todos tan dignos, honrados y buenos como hasta ahora lo fuisteis. Y pensad que Dios sabe por qué ha dispuesto así las cosas. Al salir, me dieron la partida de defunción. Una buena amiga va a visitarla a su casa en aquellos terribles momentos. No puede evitar las lágrimas. Guadalupe, serena, le agradece el gesto. Tenemos que estar tranquilas, porque papá ya está en el cielo. España se desgarra en una guerra fratricida. Guadalupe y su madre consiguen huir a Valladolid para encontrarse con su hermano Manolo.
Al finalizar la guerra vuelven a la capital, a un Madrid gris y triste de posguerra, de carencias y cartillas de racionamiento. Guadalupe vuelve a enfrascarse en la licenciatura de Químicas, destacando hasta llegar a ser de los mejores alumnos de su promoción. Ya licenciada, comienza a trabajar como profesora. Un domingo del año 1944, Guadalupe acude a oír misa en la parroquia de la Concepción. Durante la homilía, su pensamiento se escapa. Estaba distraída cuando me sentí tocada, sin saber de qué. Por primera vez, sentí muy viva la presencia de Dios. Al salir de misa, Guadalupe sube al tranvía en la calle Goya. Por casualidad coincide con un viejo amigo de la familia, Jesús Serrano de Pablo. Intrigada por lo que acaba de sentir, le comenta al viejo amigo que necesita hablar con un sacerdote, aunque todavía no sabe muy bien de qué. El amigo le facilita el número de teléfono de alguien a quien conoce, José María Escrivá. De una familia profundamente cristiana, el joven José María Escrivá tenía la ilusión de ser arquitecto. Pero había sentido una llamada interior que le pedía más. Una fría mañana de invierno se detuvo a contemplar las huellas de pies desnudos sobre la nieve que había dejado un fraile caminando descalzo. Aquellas huellas en la nieve apuntaban en una dirección que el joven José María seguiría también. Se haría sacerdote. Pero Dios quería algo más de él. Por fin, en 1928, con tan solo 26 años, le hizo ver el inmenso trabajo que le encargaba. Había nacido el Opus Dei. En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Hoy, el Opus Dei, la obra de Dios, está en 60 países de todo el mundo, y aquel joven sacerdote ha sido proclamado santo. Pero en 1944, el Opus Dei eran solo un puñado de hombres y unas pocas mujeres. El 25 de enero de 1944, Guadalupe acude a un pequeño chalet en la calle Jorge Manrique, el primer centro de mujeres del Opus Dei, inaugurado 2 años antes. En la sala de visitas le hace compañía un cuadro con la Virgen de Guadalupe. Me puse en contacto por teléfono y acudí a la dirección que me dieron para conocer a don José María Escrivá de Balaguer, de quien yo no sabía, hasta ese momento, absolutamente nada, ni tampoco, naturalmente, de la existencia del Opus Dei. La entrevista fue decisiva en mi vida. Nos sentamos y me preguntó, ¿qué quieres de mí? Yo contesté sin saber por qué. Creo que tengo vocación. El padre me miraba. Eso yo no te lo puedo decir. Si quieres puedo ser tu director espiritual, confesarte, conocerte. Eso era exactamente lo que yo buscaba. Y tuve la sensación clara de que Dios me hablaba a través de aquel sacerdote. Sentí una fe grande, fuerte reflejo de la suya, y me puse interiormente en sus manos para toda mi vida. Al poco tiempo participa con otras mujeres en un curso de retiro aquí mismo en Jorge Manrique. El día 17 de marzo termina el curso. El 19 escribe una carta pidiendo la admisión como numeraria del Opus Dei. Dije a mamá que tenía vocación. La familia reaccionó bien, excepto una tía a la que la determinación de Guadalupe le parecía una insensatez.
No me comprendió. Me preguntó cómo abandonaba un brillante porvenir por algo desconocido. La vida en aquellos primeros tiempos de Jorge Manrique era dura, pero muy alegre. Guadalupe se lanza con su entusiasmo natural a una vida de intenso trabajo y apostolado, apoyando todo en su oración personal. Parte del trabajo se refiere a la administración de la casa. Es aquí donde encuentra más dificultades. Guadalupe ha sido siempre una mujer poco dada al trabajo doméstico, se lía y comete errores. Prefiere incluso centrarse en tareas más duras, como palear carbón para la calefacción. Y todo ello sin abandonar el estudio de la química, en la que sigue profundizando con una gran pasión profesional. A los primeros de la obra, cuando se les preguntaba, decía, bueno, ¿y tú qué veíais vosotros cuando no había nada? Si estaba todo, porque estaba la santidad en la vida de San José María, estaba la santidad, la búsqueda de la santidad de las personas, muchas o pocas, estaba esa ilusión de corresponder a una llamada concreta, ¿no? Por eso cuando una persona ve la llamada de Dios, la llamada específica, la vocación concreta, se llena de un inmenso gozo. Al año siguiente, Guadalupe es una de las 4 mujeres que inician el trabajo del Opus Dei en Bilbao, en la residencia Abando. Extender la labor fuera de Madrid era en aquellos momentos una gran aventura. Al poco de ponerse en funcionamiento la residencia, se extendió una fuerte epidemia de gripe. 20 residentes se enfermaron y también todas las mujeres de la administración. Todas excepto Guadalupe, que se multiplicaba para atender todos los frentes. A pesar de eso, cuando llamaban desde Madrid para preguntar cómo iba todo, ella contestaba con buen humor que todo era normal, que no pasaba nada. Estoy muy contenta aquí. Algunos días noto muchísimo la presencia de Dios. No sé cómo decirlo. Siento mucho el Señor a mi lado, que sobre todo me ayuda muchísimo a obedecer, resultándome todo lo que me manda fácil y agradable. En la oración se me pasa el tiempo muy deprisa, y aunque en realidad digo pocas cosas, no estoy distraída, y siento que estoy cerca de Él. Quisiera que el Señor estuviera contento y no pensar más que en Él. Pero durante el día paso ratos muy grandes sin decirle nada. En Bilbao, Guadalupe participa en una gran tarea de apostolado. Siguen viniendo por casa muchas chicas. Trabajamos y pedimos por ellas todo lo que podemos. Ayúdenos usted. Hay muchas que no comprenden bien la obra todavía. Otras nos quieren ya mucho. Padre, soy ambiciosa. Querría que todas las que vienen por aquí tuvieran vocación y fueran tan felices como nosotras. Siempre tenía la habitación, el despacho donde trabajaba abierto para hablar y comunicar su fuerte espiritualidad. Una mujer no locuaz, pero comunicativa. No locuaz, no era una mujer que aparentemente se entusiasmaba demasiado. Sin embargo, comunicaba ideas, comunicaba proyectos y sabía entusiasmar a la gente. La directora del centro se marcha a Madrid y Guadalupe es nombrada nueva directora. Padre, qué alegría me da decirle que aquí me tiene ahora. Y mañana en el último puesto, siempre contenta, porque sirvo al Señor. En 1947 se le encarga una nueva tarea en Madrid y deja Bilbao. Va a poner en marcha una nueva iniciativa, la Residencia Universitaria Zurbarán, la primera del Opus Dei dirigida a mujeres. Llevar adelante un proyecto de este tipo en la España de la posguerra era muy difícil. A los problemas propios de toda residencia de estudiantes había que añadir la falta de recursos y las dificultades para conseguir hasta lo más básico. La casa se le presenta como una cruz. Quiere llevarla a plomo y con mucha alegría. Escribe textualmente en su diario en tercera persona. Esta tarde vino una señora con su hija. Me dijo, veo que está usted gordita, la dejo tranquila. Fue, por lo visto, lo que la decidió para dejarla aquí con nosotras. Guadalupe hace un gran trabajo como directora de Zurbarán,
gestionando la residencia y prestando atención a cada una de las residentes a su cargo. El trabajo apostólico de aquellos años fue enorme y marcó la expansión del Opus Dei mucho más allá de las pequeñas fronteras de España. El Opus Dei nace en España, son sus circunstancias espaciales y geográficas de nacimiento, con una vocación muy enfatizada desde el comienzo de romanidad y de catolicidad, de servir a la Iglesia en todos los tiempos y al margen de las circunstancias históricas y nacionales concretas. Es un principio, una idea que se vive desde el comienzo con gran énfasis, con un énfasis yo diría que radical y con una absoluta naturalidad. Esta vocación apostólica empuja a abrir el camino en otros lugares. A Guadalupe se le propone viajar a México e iniciar allí la labor del Opus Dei. Fue el 5 de marzo de 1950 cuando salimos de Barajas en un avión mexicano. Yo era la mayor, aunque era muy joven, pero me sentía con aquellos 80 años de gravedad que tantas veces le había oído decir al Padre que pidiéramos a Dios, porque los necesitábamos entonces. Aunque este defecto, añadía, se cura con los años. Llevábamos solo la bendición del Padre, amor al Señor y buen humor, y deseos de contagiar la divina locura de nuestra vocación. Iniciar la labor en México supuso todo un desafío. Es un catolicismo que se encuentra excluido de la vida pública y que se encuentra también excluido de la vida oficial. En México, en la medida que existe una vinculación entre el partido político dominante con una visión muy secularizada de la idea de progreso, se entiende que la religión no tiene ningún juego que cumplir en la mejora de la sociedad. En cualquier caso, se tolera en el ámbito privado. Se entiende también que la religión es una rémora para el progreso y que por lo tanto debes tener un impacto y una presencia menor, reducida y controlada por parte del Estado en los ámbitos de la enseñanza. Al poco de llegar fuimos a ponernos bajo la protección de la Virgen de Guadalupe en su basílica y le pedí muchas vocaciones y su perseverancia. Estuvimos allí una media hora. Qué pronto se me pasó. Había tanto que pedir. Yo creo que no soy yo. La conocí en la Semana Santa del año 1953, en la calle de Copenhague, en la residencia de Copenhague, que estaba en esa calle. De repente me encontré con que estaba hablando de cosas íntimas mías que nunca había comentado con nadie. Por su entrega incondicional, porque era una mujer que amaba a Dios, ¿no? Creo que, en fin, yo no soy quien para contar las anécdotas porque no me tocó vivirlas, pero yo sí veo, por ejemplo, en personas que la conocieron, que aprendieron de ella con la vida a amar a Dios. Eso es lo que yo veo, ¿no? Vivió lo que nuestro fundador decía, que a otro país al que uno fuera, no iba uno a enquistarse, sino a fundirse con la gente, a adquirir todas aquellas cosas que sirvieran para comprender mejor a las personas. Y Guadalupe lo consiguió con creces. Comenzar la tarea del Opus Dei en México. Es solo una simple frase que no puede reflejar las penurias y dificultades que tuvieron que atravesar Guadalupe y las otras mujeres que aquí llegaron con toda la ilusión de la fe y nada más. Veíamos que no teníamos nada, bueno, que no tenía nada, y ella como si estuvieran, de veras te digo, como si estuvieran en un palacio. Todo le parecía precioso, no tenía nada, pero nada. Pero no solo salieron adelante poniendo en marcha una residencia de estudiantes según el modelo de Zurbarán. Se involucraron también con mujeres procedentes del ámbito rural que acudieron a la residencia para trabajar y formarse. Yo venía a estudiar, a superarme, a aprender más cosas, porque en mi pueblo pues ya nada más iba yo a aprender hasta tercero de primaria. Yo quería por lo menos terminar la secundaria, lo básico.
Pero quizá el proyecto social más llamativo sea Montefalco, una mini ciudad surgida de unas viejas ruinas en medio de la selva que se convirtió en un foco de desarrollo rural y cultural. Entonces la invité y fue Guadalupe, por supuesto. Nos habló tan bonito. Eran 5 amigas y 3 pidieron la admisión. De esa plática que tuvo Guadalupe, ese entusiasmo con que vivía todo. En 1956, Guadalupe va a acudir al Congreso General del Opus Dei en Roma. Han pasado solo 6 años desde su llegada a México, pero la gran tarea está dando sus frutos. Un grupo de mexicanas se ha incorporado ya a la obra y crece el trabajo apostólico, asistencial y formativo. En Roma va a ver al fundador, San José María Escrivá. Yo, de hecho, desde las primeras veces que platicaba de cómo era San José María y veía la foto de San José María, cuando llegué a Roma me pareció que era una persona con la que yo ya había tenido contacto, que ya lo había conocido, que ya había hablado con él, y sin embargo todo fue a través de ella. Me gustaría que al hablar con usted pudiera darle alegría el ver que, lo mismo que en edad, había crecido por dentro, que es en definitiva lo que importa. Pero creo que en esto sigo casi igual. Qué calamidad, ¿verdad? A veces pienso que el Señor verá mi esfuerzo para servirle y eso compensará lo poco que consigo en mejorar por dentro, y eso me consuela un poco. Pero a veces me parece que no, y entonces me da mucha tristeza. Claro que esto no me dura, porque ya sabe usted que mi carácter no tiene nada de pesimista, sino todo lo contrario. Guadalupe es elegida para la Asesoría Central, órgano de gobierno para las mujeres del Opus Dei. En Roma tendrá sus primeros problemas de salud. El corazón, el gran corazón de Guadalupe, comienza a resentirse. Quizás sea debido a unas fiebres tifoideas que sufrió de niña, agravadas por una picadura venenosa en México. A medida que iba pasando el tiempo, esta fiebre reumática va destrozando y, de hecho, como así hemos podido observar a lo largo de su historia clínica, la válvula mitral quedó prácticamente estrecha. Con el paso de los años, la fiebre reumática va estropeando también otras válvulas, como de hecho a ella le pasó, con lo cual se sumó también una lesión de la válvula aórtica. Y como consecuencia de estas dos lesiones, pues sobre todo de la mitral, los pulmones se fueron encharcando, incluso aumentando lo que llamamos la hipertensión pulmonar. En definitiva, una dificultad tremenda para poder realizar esfuerzos mínimos, subir escaleras, un piso, caminar 3, 4, 5 minutos seguidos. Guadalupe debe someterse a cirugía en Madrid. La operación parece ir bien, pero 2 meses después, de vuelta en Roma, resurgen los problemas. Se teme por su vida. Postrada en la cama, recibe la visita de José María Escrivá. Me dijo, pídele a Dios la salud, aunque estés dispuesta a lo que Él quiera, fiándonos de la voluntad de Dios. ¿Has comulgado?, me preguntó, a lo que asentí. A las 11:30 celebraré la misa, y mi única intención será pedir por tu salud. Así, toda la obra pedirá por ti cuando pidan por mis intenciones. Déjate cuidar. Guadalupe se recuperará, pero le quedará para siempre una insuficiencia cardíaca que le recortará sus posibilidades de trabajo físico. Se traslada a vivir a Madrid en el Centro Montelar, una escuela hogar en la que se ofrecían varios cursos de tipo profesional y cultural, además de diversos medios de formación cristiana. Catequesis, meditaciones, retiros espirituales, conferencias. Le he pedido una vez más al Señor que me conceda esa lealtad humana y divina que aprendemos a vivir en la obra desde el primer día y que al paso del tiempo se hace más recia y más firme. Claro, no podía, pero no se quejaba, ¿eh? Y a la vez llevaba una vida normal.
me parece difícil cómo lo conseguía, porque era con una gran naturalidad y a la vez un gran desprendimiento, por decirlo así, de su enfermedad. Guadalupe aprovecha cada segundo. Es frecuente verla con un libro de química que abre mientras espera y en el que se sumerge completamente en pocos segundos, preparándose para el doctorado. Entonces eso ya te indicaba un poco el tipo de persona con la cual estabas delante, ¿no? Una persona que por una parte sabías que tenía una gran carencia, debilidad de salud física, pero a la vez una fortaleza moral impresionante, ¿no? Porque se movía no solo con una gran elegancia y sin hacer ningún gesto de dolor ni ninguna molestia, con una vida totalmente normal, sino además pues proponiéndose con una generosidad extraordinaria, ¿no? Volcándose en todo el mundo y bueno, porque de uno sabía, ¿no? Que estaba físicamente mal y no podía hacer ni excesos, pero desde luego cualquiera que lo viera pues diría que gozaba de una salud impresionante, ¿no? Entonces ese contraste entre en lo que veías, el ejemplo que te daba, y después la realidad que tú sabías que ya tenía que estar sufriendo. La tesis doctoral de Guadalupe es una investigación sobre las posibilidades de utilización de las cenizas de la cascarilla de arroz como aislante térmico. Padre, en estos folios va el resumen de muchas horas de trabajo. Hace unos momentos acaba de ser calificada como sobresaliente cum laude y quiero apresuradamente ponerlo en sus manos con todo lo que soy y tengo para que sirva. Guadalupe le envía también al padre una muestra de ladrillo refractario construido con cascarilla de arroz. Un humilde ladrillo, como ella misma, de una gran obra. Su vida profesional sigue adelante. Profesora en el Instituto Ramiro de Maeztu durante 2 años. Profesora adjunta de Ciencias en la Escuela Femenina de Maestría Industrial. Profesora titular de la Escuela de Maestría Industrial de Albacete y de nuevo profesora, esta vez titular, de la Escuela de Maestría Industrial de Madrid. Llegó a cumplir 11 años de docencia en esta escuela. Fue nombrada vicedirectora y rehusó el cargo de directora por motivos de salud. Además, es una de las profesionales que inician el proyecto de una escuela de ciencias domésticas, donde se formarán las administradoras y futuras gobernantas de residencias, hoteles, clínicas o empresas de alimentación. Es el CEICID. Congresos, ponencias, estudios, clases, apostolado. La vida de Guadalupe se desarrollaba en plenitud, aunque la dolencia cardíaca seguía siempre al acecho. En varias ocasiones su corazón entró en fibrilación e incluso tuvo que ser internada. Yo recuerdo un día que fuimos de excursión y se acaloró enormemente. Entonces la metimos rápidamente en el coche, llevábamos un coche que entonces pues, no tenía refrigeración, seguía muy agitada, llegó a casa, tuvimos que llamar rápidamente a un servicio de urgencias, le colocamos una bombona, ella estaba jadeando y yo le dije, Guadalupe, me dice, que sea lo que Dios quiera. Es decir, en ningún momento llegó a tener angustia y yo la veía que se ahogaba. Es decir, muy serena, pero esa serenidad no solamente era biológica, era una serenidad que tenía unas raíces muy profundas, muy profundas. El 17 de mayo de 1972 se cumplían los 25 años de su incorporación a la obra. Señor, pienso igual que siempre. Solo pido que, llegado el momento, sepa ganar la última batalla. La crisis cardíaca se agrava, se ahoga, respira con dificultad, no puede realizar esfuerzos, pero sobrelleva todos los problemas con una sonrisa. Continúa dando clases en el CEICID y la Escuela de Maestría, pero debe impartirla sentada y sin levantar excesivamente la voz.
justo la víspera de marcharse ella a Pamplona, estuve hablando con ella apoyada en ese mueble que hay ahí, que se está, después de toda la renovación que han hecho ese mueble, no lo han quitado, y estaba apoyada en ese mueble, y como ella tenía su enfermedad del corazón, y yo una hermana que tenía la misma enfermedad, le pregunté, digo, Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, porque siempre decía que muy bien, muy bien. Y ahora muy bien, me voy a Pamplona, digo, sí, ya sé que te vas, pero estás muy bien, digo, Guadalupe, pero yo te estoy viendo la vena de aquí, como se la veía mi hermana, se lo decía a ella. Ah, no creas, pero estoy muy bien. Con una sonrisa un poco triste, eso sí que se lo noté. Ella, que siempre era muy sonriente. Queda internada en la Clínica Universitaria de Navarra para ser operada. En esos días muere en Roma San José María Escrivá. Después de muchas dudas, su hermano Eduardo, médico en la clínica, le da la noticia. Con el dolor natural, Guadalupe acepta la voluntad de Dios. Bueno, Eduardo, ya está. Yo ya lo he aceptado. Y tú vete a trabajar, que es lo que el padre querría. Que te fueras a trabajar y que todos siguiéramos haciendo la misma vida. El padre ya está en el cielo. Además, desde el cielo nos va a ayudar más. Es muy corto esto, hijos míos, es muy corto. Pues vamos a aprovecharlo bien. Si podemos ser felices en la tierra y además ganarnos el cielo. Que es para siempre, para siempre, para siempre. Guadalupe comulga y después de hacer oración y rezar el rosario, la bajan a quirófano. Estad tranquilas. No sé si el padre me dirá, Guadalupe para arriba o quédate abajo. Todo es bueno. La intervención resulta un éxito y la recuperación va por buen camino. Incluso le confiesa a una amiga que ha acudido a acompañarla. Esta es la primera vez en 20 años que he subido unas escaleras sin cansarme. Guadalupe nunca en todo ese tiempo se había quejado por sus fatigas, su agotamiento, por el esfuerzo de cada peldaño. Había afrontado con una sonrisa sus limitaciones y ahogos. Ahora, por primera vez en 20 años, había sido capaz de subir una simple docena de escaleras sin agotarse. En pleno proceso de recuperación, todo cambia de repente. Guadalupe empeora y tiene que recibir oxígeno. Se le administra la unción de los enfermos. Pido perdón a Dios. Os pido perdón a todos. Ofrezco todo esto por el Padre. Sea lo que Dios quiera. Algunas horas después se pierde toda esperanza. Besa el crucifijo que alguien le acerca a los labios y con la estampa de la Virgen de Guadalupe en las manos, deja de respirar. Lo que quizá más me ha removido es que en la enfermedad fue capaz de seguir queriendo a la gente, seguir trabajando y seguir con ese optimismo, ¿no?, que arrastraba a los demás. Y seguir con su profesión adelante, ¿no?, en medio del dolor que estaba sufriendo muchísimo. Pues yo le encomiendo a Guadalupe mi estudio, cojo todos los días que voy a estudiar la estampa de Guadalupe, la pongo delante de mis libros y a ella le encomiendo, le encargo pues mis estudios, ¿no? ¿Y por qué? Bien, Guadalupe, ¿por qué? Porque Guadalupe es un ejemplo, pues sobre todo en el estudio, cómo ella su tesis la defiende, porque aprovechaba todos los instantes libres, muertos que tenía, pues para avanzar. Y también porque ella, hombre, tenía muchas cualidades humanas, era virtuosa, Dios le había dado esas cualidades, pero ella le saca el rendimiento máximo. Cuando pienso en Guadalupe, a mí me gustaría parecerme a ella porque la fortaleza que tenía, pues creo que la sacaba de Dios en el sagrario, ¿no?, haciendo la oración, y que esa fortaleza, ¿no?, que a veces se cansaba del trabajo, de la gente, ¿no?, pues sabía volver a buscarla, ¿no?, en la confianza que tenía en San José María, que siempre le decía sus dificultades, y en el Señor, ¿no?, que acudía a Él y volvía a empezar. Yo creo que ha sido un poco masiva, o sea que de repente en la obra nos hemos encontrado con cantidad de testimonios de personas sin pedírselos
que bueno, pues habían empezado a encomendarse a Guadalupe, sobre todo las personas que últimamente vivieron con ellas, que estuvieron en la clínica, sus amigas, ¿sí? Le pedían cosas y se las concedía, cosas pequeñas, ¿sí? Y entonces los testimonios fueron llegando así de una manera natural, ¿no? al Opus Dei.